Uno de los mayores problemas que ha tenido el transcurrir de la palabra de Dios a lo largo de los siglos es la intermitencia al oír. A veces pasa como los gobiernos, viene uno, vieron, y todo lo que hizo el otro no sirve para nada, tira todo abajo y quieren arrancar de cero. Y bueno, a veces es bueno, pero a veces también hay que saber que una construcción no puede ser arrancar de cero todos los días. Si yo fuera, o cada uno de nosotros fuera el arquitecto de un edificio, ustedes imagínense un edificio que el arquitecto no está conforme con lo que están haciendo los obreros, llama a otra cuadrilla y la cuadrilla, en vez de continuar donde dejaron los anteriores, tiran abajo el edificio de vuelta. Y no estoy conforme, dice el arquitecto, y arrancamos de vuelta. Eso es lo que nos pasa cuando no tenemos mentalidad de construcción, mentalidad de continuidad en la palabra. Entonces es bueno que la podamos desarrollar. No es fácil, no es simple. Este problema lleva 18 siglos aproximadamente. No lo vamos a resolver en 15 segundos nosotros, pero es bueno que alguien empiece. ¿Sí? Las soluciones se dan tanto en una familia, en un matrimonio, en una empresa, en lo que sea. Las soluciones se dan cuando alguien empieza a solucionar. Si todos los que están con la posibilidad de solucionar algo, lo único que hablan es de problemas, lo único que hablan es de diagnóstico. Ustedes imagínense que vayan al médico y lo único que les dé es el diagnóstico y nunca les dé el medicamento. Entonces vos vas y constantemente vas a saber lo que tenés, pero para saber lo que tengo no hace falta a veces ir con periodicidad al médico. Para saber lo que tengo voy una vez, ya sé lo que tengo. Lo que necesito es que alguien ponga un pie más o un paso más y comience a solucionar. Bueno, de eso se trata. Cuando hay problemas, lo bueno no es que se solucionen en 5 minutos. Ojalá todos los problemas se solucionaran en menos de 5 minutos, en segundos. Ojalá fuera mágico todo, pero no lo es. Todo es por procesos. De hecho, podemos ver cómo el Señor diseñó el mundo, cómo diseñó la vida, que todo es procesos. ¿Sí? No naciste diciendo, hola, ¿cómo están? Bien, me voy a leer la Biblia. ¿No? Vos naciste y dijiste, ni a gugú dadá dijiste. Nada. Al principio era todo, ¡guau, guau! ¿Se acuerdan? ¿Sí? El problema es si a los 25 seguís diciendo, ¡guau, guau! Para que te den algo. Ahí ya es complicado. Así que, como sabemos, Dios diseñó para que todo sea mediante procesos, porque en los procesos hay aprendizaje. Si no habría procesos, sería imposible aprender. El problema es cuando el proceso no arranca nunca. Estamos como la bujía, ¿arranca o no arranca? Bueno, no sé si todos vieron la propaganda, si no la vieron. ¿Viste? ¿Arranca o no arranca? Y bueno, nosotros en algún momento alguien tiene que arrancar. No importa quién, no importa cómo, pero alguien tiene que arrancar a solucionar lo que quizás tengamos la posibilidad de ser un eslabón dentro de una solución. Tratemos siempre de ser un eslabón en todos los órdenes de la vida. Todos están esperando que yo dé una palabra evangélica. La realidad es que estamos hablando del evangelio y el evangelio abarca toda la vida. A veces las personas dicen, estoy esperando dejar de laburar para dedicarme al evangelio. No dejé de trabajar, dedícate al evangelio y ya. O sea, no hace falta que dejes de trabajar, que vengas a todas las reuniones. O sea, simplemente arrancá. ¿Sí? El evangelio no se trata de dejar de hacer cosas para hacer otras, sino que se trata de que la vida nos absorba de tal manera que todo lo que toquemos sea alcanzado por el evangelio. La vida que produce vida, parte 2. Juan capítulo 10, entre los versos 9 y 10, de la versión La Biblia de las Américas. Dice el Señor, les recomiendo que lean todo el capítulo a los que lo vayan a querer profundizar. El Señor venía hablando y diciendo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso es alimento, ¿sí? El ladrón, ¿se acuerdan que dijimos que era el ladrón? Muy bien, estamos en terminología espiritual. El punga.
¿Por qué el punga? Porque no te roba de frente, no te roba con violencia. Es el que está, viste, en el colectivo y se llevó la billetera, el celular. ¿Y qué pasó? Es el punga. El punga solo viene a robar, o sea, a punguear, a hurtar. Vieron que en el Código Penal está la figura del punga, que no se le dice punga, se le dice el que hurta. ¿Sí? Una cosa es el hurto, otra cosa es el robo. El robo es con violencia. El hurto, bueno, te agarré desprevenido, ¿qué va a hacer? Hubieras prestado atención. Viene a hurtar y matar. ¿Qué significa este matar? Dice a hurtar, a punguear, a matar. Ese matar es presentar al que está matando como un sacrificio. No es una muerte de te vengo a matar, es te presento como un sacrificio. De eso se trata. Y ahora cuando vos veas, o cuando todos lleguemos al entendimiento de quién es el ladrón, esta frase que acabo de decir va a tener más sentido. El ladrón, que es el que viene a punguear, el que viene a matar, ese matar es presentar a la persona el sacrificio, es la muerte en un sacrificio. Ese es el matar del que habla la Escritura. Y destruir, algo decíamos días pasados, lo voy a volver a decir. Destruir es quitar del camino, hacer a alguien inútil, hacer perder la salvación. Esa es la función de este ladrón, que en este preciso momento les voy a pedir que saquen de sus mentes la palabra diablo. No está hablando del diablo específicamente, sino de uno de sus secuaces, pero no específicamente del diablo, ¿sí? En ningún lugar el Señor dice el diablo, dice el ladrón. Y si leen el capítulo completo, dice, los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. ¿Sí? Entonces está hablando de los de antes. No está hablando ni de los profetas que profetizaron de la vida del Señor, ni está hablando del diablo, que bastante mal hace las cosas, pero en este caso no es el elegido para hablar de él. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el ladrón vino para punguearte la vida, para punguearte vida, ¿sí? Sin que te des cuenta. ¿Qué vida? ¿Qué es robar vida? ¿Quieren saber lo que es robar vida? ¿Cómo le puedo robar vida a alguien? No te puedo sacar una inyección de vida, ¿sí? Te agarro con la jeringa y saco vida. ¿Sabes qué es robar vida? Robar tiempo. El tiempo es vida. De eso se trata esta vida que está presentando. Si alguien logra sacarte tiempo, por eso si hay algo que nos propusimos con Sandra desde que abrimos este lugar es no robarle tiempo a las personas. Desde que este lugar está abierto nos propusimos eso. Después si la gente quiere perder tiempo, un problema de ella. Pero la realidad es que si de algo nos propusimos es no robar tiempo a la gente. Yo no estoy para robarte tiempo, no estoy para entretenerte, no estoy para darte un mensajito que te genere cosquillitas o que llores. Después si querés lloramos todos, te cuento malas noticias, lloramos, hablamos de cómo está el país, lloramos, los candidatos que tenemos, lloramos, pero esto no es para llorar. ¿Sí? Podría cerrar la reunión contándote las propuestas de los candidatos, a ver cómo ahí lloramos. Pero bueno, ¿de qué ladrón está hablando específicamente? Del que te roba vida, del que te roba tiempo. Este término ladrón no es solamente el punga del tiempo, es el suplantador. Este ladrón es un suplantador. Suplanta identidad. Suplanta identidad. O sea, hace parecer como que es alguien, pero que en realidad no es. De ese ladrón habla. Del que se presenta como la solución a la vida, pero no la tiene. ¿Conocés suplantadores de Cristo que se presentan como solución a problemas de la vida, pero no la tienen? Yo te voy a dar un suplantador de Cristo, el dinero.
los amores tóxicos, las amistades que generan pérdida de tiempo, pero que te dicen, vení tranquilo que yo te amo, yo te quiero, y vamos a tomar unos vinos. Eso es suplantador. El trabajo desmedido es un suplantador. Porque todo lo que promete completitud o completarnos o llenarnos es un suplantador. Pero tiene una base y tiene un origen y tiene un porqué este suplantador. El suplantador siempre se va a presentar como una solución. Yo te voy a dar lo que vos necesitás para ser feliz. Eso es lo que hace un suplantador. El ladrón del que habla acá el Señor es el suplantador que durante siglos lo quiso suplantar a él. Porque, amados, ¿por qué te digo que el diablo acá no tiene nada que ver, aunque es un secuaz del diablo? Y de hecho ha sido tan bueno el trabajo que hizo, no quiero calificar de bueno nada de lo que haga ese personaje o ese sistema, pero la realidad es que se ha escondido diciéndole a las personas o permitiendo que las personas crean que el que vino a hurtar, matar y destruir era él. Se ha escondido detrás de una expresión. ¿Sí? ¿Vos creíste esa expresión alguna vez? ¿Sí? El ladrón del que habla Jesús es el sistema religioso. Pasado, presente y futuro. Es el sistema babilónico. Es el sistema de construcción de estructuras de pensamiento que nos hacen religiosamente santos, pero que no tienen ningún tipo de poder en contra de la potencia que tiene el sistema de influencia de las tinieblas. Amados, el ladrón del que habla el Señor es del sistema religioso. ¿Qué hace el sistema religioso? ¿Cómo punguea? Si acá me está viendo alguien de otro país, estoy hablando en griego, ¿sí? ¿Cómo hurta? Número 1, distrayendo. Te hace tener conversaciones banales, conversaciones que nunca llegan a nada. Te hace estudiar y estudiar versículos bíblicos. Te hace ponerte en contra de los que te quieren predicar la palabra de Dios. Te levanta estructura de pensamiento en contra del conocimiento de Cristo. Argumentos, altiveces, cosas que nunca llegan a nada, pero nos entretenemos hablando entre nosotros. ¿Sí? 18, 19 siglos hace que la iglesia habla, la iglesia terrenal, la celestial está bárbara. Habla, y la doctrina de uno, la doctrina del otro, y nosotros seguimos dando vuelta en un sistema que hoy no está afectando lo que debería estar afectando. Voy a ir un cachito más rápido. Primero, distrae. Segundo, entretiene. La religión entretiene, está buenísimo. Vengo acá, paso un ratito bueno con los muchachos, los compañeros de batalla, estamos acá, sí, nos juntamos en un núcleo, y después que construimos nada, pero estamos todos entretenidos, estamos todos bárbaros. Entonces, la religión distrae, entretiene, pone cargas. La religión pone cargas. Usted tiene que, y llega un momento que no tengo más que, porque no tengo fuerza. La religión juega a que seas alguien. A mí me dijeron muchas veces, ya no serás cola, serás cabeza. Serás cabeza. Claro, vos decís, voy a ser cabeza. No, ¿cabeza de qué? Prefiero ser cola de león a cabeza de ratón. De verdad, no, yo prefiero ser cola de león. Prefiero ser la cola de Cristo antes que ser la cabeza de un ratón. Como las tinieblas, como el sistema religioso. Amados, la religión juega a que seas alguien. La persona religiosa siempre cree que es más de lo que realmente es, pero se presenta humilde como que no es lo que es. La religión
es un sistema suplantador. No quiero hablar específicamente de la religión, porque ahora vamos a entrar en tema de la religión. La religión promete un sistema de vida, pero es parte de un sistema de muerte. Todo sistema religioso, sea budista, sea evangélico, sea católico, sea musulmán, el que vos quieras, siempre te va a proponer vida, pero es parte de un sistema de muerte. Toda religión es parte de un sistema de muerte. Es parte del mismo árbol, de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia de la sabiduría, del bien y del mal. Son estructuras de gobierno que lo que hacen es a que las mentes nunca lleguen al conocimiento pleno de Cristo. Entretiene, distrae, pone cargas. ¿Querés saber si estás gobernado todavía por la religión? Fíjate cómo te sentís respecto al resto de las personas que están alrededor tuyo. Si siempre o la mayoría de las veces sos de los que levanta el dedo y juzga, es porque todavía el sistema religioso te está gobernando, aunque no estés con un traje, una corbata y una Biblia así de grande. Si sos de las personas que están luchando por ser alguien adentro de una congregación, o sos de las personas que necesitan que todo el mundo las valore para ser conocidas, es porque estás dentro de un sistema de religión. ¿Y eso es un problema? No, dijimos que vamos a empezar a solucionar problemas. Los sistemas religiosos conectan con el religioso que tenemos todos adentro. Con eso conectan los sistemas religiosos. Para que alguien termine en una religión, para que haya una oferta de religión, es porque hay demanda de religión. Por eso tienen éxito, porque nosotros por naturaleza somos religiosos. Cada uno de nosotros nació religioso. El Señor no vino a cambiarnos de religión, vino a cambiarnos de vida. Vine a que tengan vida y vida en abundancia. Por eso Él se diferencia. Estos hacían esto, estos hacían lo otro, pero es todo parte de una naturaleza. El Señor, fíjate que no dice, los fariseos, los saduceos, no está hablando de personalizando. Él está diciendo el ladrón, porque está hablando de un sistema, no está hablando de una persona, está hablando de un sistema que influencia. Y ese sistema de influencia, si no lo cambia Cristo, hermanos, estamos tremendamente condenados a vivir en una religión. Por eso Él se presenta como la vida. La vida se come al religioso y eso genera que se coma a los demás sistemas religiosos. ¿Sabes cómo te das cuenta si tenés vida o tenés religión? Porque cuando la vida está llenando cada área de tu ser, cuando la vida está fluyendo en tu ser y la vida está fluyendo en el mío, yo soy más humilde, yo soy más generoso en todo. Mi cabeza es lo único que está empezando a pensar, esto con grados de madurez, ¿sí? Tengamos claro, pero empiezo a pensar que lo único que tiene que prevalecer en la tierra es el propósito eterno de Dios. Entonces toda mi vida la pongo a disposición de que el propósito eterno de Dios llegue a lo más recóndito de cada persona del mundo, ¿sí? Al corazón de las personas. Yo me pongo mi cuerpo en servidumbre, estoy dispuesto a renunciar a lo que sea para que Cristo gobierne en todo lugar. Si no, me comió la religión. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque voy siendo, como digo, más humilde, más generoso, más predispuesto para con los demás. Cuando hablo de generoso, hablo en todo sentido, en todo sentido. Si mi generosidad no aumenta en todo sentido para con el prójimo, para con el servicio, para con el pensar que también se necesita dinero para que esto avance, amado, yo les digo la verdad, es porque todavía el sistema religioso está gobernando mi corazón. Porque cuando Cristo aumenta todo lo que es Cristo en nosotros. Al punto de darlo todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que el Padre necesite para que su vida se reproduzca en la tierra.
Por eso hay un dicho que dice un predicador que amo mucho. Dice, raspe, raspe. Y adentro de ahí va a encontrar seguramente un religioso. Adentro de cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos religiosos. Amados, si no hay necesidad por cada día ser más santo, si no hay necesidad por cada día que toda la naturaleza de Dios me gobierne, si no hay necesidad cada día, yo no digo que salgas de acá y te transformes en un santurrón, pero si la santidad no está aumentando, si no hay una necesidad, es porque todavía soy un simple religioso. ¿Cuántos creen que Dios es el sustento de su vida? Ahí levantaron la mano, 1, 2, 3, no sé qué tímido que son. La religión siempre va a presentar a Dios como el sustento de nuestra vida. Y yo quiero decirte que Dios no es el sustento de nuestra vida. Y no bajen la persiana porque vamos a dejar un poquitito entornada, así puedo profundizar en esto. ¿Me van a dejar profundizar? O ya bajaron la persiana y se van. Amados, la religión siempre va a presentar a Dios como el sustento de nuestra vida. La religión te va a decir, Jehová, Jireh. Él te dará todo lo que necesites en tu vida. Pero no la religión externa. La religión interna es la que... Yo te hago una pregunta. No me la tenés que contestar. ¿Cada tanto le demandás algo a Dios? Ese olvídate fue lapidario que me dijeron por ahí. Pero creo que los incluyó a todos. El fin de la religión es quitarle a Dios su verdadero poder. ¿Saben cuándo aparece el poder de Dios? Cuando desaparece el nuestro. Por eso Pablo dice en la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, pero antes de eso hay un nada lo puedo sin Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo para que él llegue a esa conclusión en un momento? Papito, bástate mi gracia. Porque vos querés que yo haga cosas que no tengo previsto hacer con vos. Pero por mi gracia yo te sostengo. No te sustento, te sostengo. Mi poder se perfecciona a medida que vos vas desapareciendo y vas sacando de tu vida el Dios que vos tenés, que se llama ego. El poder de Dios nunca se puede manifestar en nosotros si antes no desaparece el poder de Dios que tenemos nosotros, el poder de dioses que tenemos nosotros. ¿Por qué te digo que Dios no es tu sustento, ni Dios es mi sustento? Porque yo no le puedo poner a Dios la presión de sustentar mi vida. Porque mi vida es la construcción de todo lo que yo hice. Hay que ver si Dios construyó mi vida. Porque si es mía, no es de Dios, ¿o no? Señor, mi vida es tuya, pero dame el trabajo que necesito. Señor, mi vida es tuya, pero sacame de este problema. Señor, mi vida es tuya, pero no me vayan a tocar el bolsillo. Señor, mi vida es tuya, ay, pero no tengo tiempo para esto. ¿De quién es la vida? Señor, mi vida es tuya, pero dura es esta palabra. El poder de Dios se va a manifestar en tanto y en cuanto desaparezca el nuestro. ¿Ya bajaron la subieron un poquito más la persiana o sigue baja? Necesito saberlo porque todavía no termina. ¿Está ahí? Acá me dicen, estamos ahí. O sea, la palabra
que la palabra es Cristo, va absorbiendo todas las palabras que nosotros creemos por las cuales tenemos que vivir, o el Evangelio no funciona. A ver, lo voy a reiterar. La palabra que es Cristo, o absorbe todas las palabras que yo digo, de lo bueno que soy, de todas las cosas que yo digo que tengo que vivir, y de bla, 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 bla. Todas las palabras que me formaron, todas las palabras que dije acerca o digo acerca de cómo vivir o de las cosas que tiene que hacer Dios o cómo tienen que vivir los demás o cómo tienen que ser las congregaciones, todas esas cosas. O la palabra que es Cristo absorbe todo eso o el Evangelio nunca va a tener poder en mi vida. Y cuando digo vida no estoy hablando de la construcción de las cosas que están alrededor mío. Cuando digo vida estoy hablando de vida cronológica, ¿sí? De vida física, de vida corporal. En pocas palabras, este estuche fue diseñado pura y exclusivamente para que habite la vida de Dios y se dé a conocer a través nuestro. Cualquier otro tipo de utilidad que se le dé a este estuche corre por cuenta nuestra y Dios no está obligado a hacer nada con algo que estamos haciendo nosotros. Para Dios no existe tal cosa. A ver, en el Antiguo Testamento, Dios estaba afuera. Entonces los hombres estaban bastante confundidos a la hora de tener alguna actividad que realizar. Entonces ahí sí se podía justificar y entender, Señor, bendice mis caminos. Pero acá la Escritura nos es clara. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces acá no se trata de que yo le pida a Dios que bendiga mi vida, sino que yo sepa cómo vivir la vida que Él puso en mí y yo oír para que esa vida se pueda reproducir. Nuestras palabras son muerte. Las palabras de Dios siempre son vida. El sistema religioso siempre va a hablar, por más que suene lindo y hable de versículos bíblicos, palabra de muerte. Pero la palabra de vida que es Cristo constantemente va a estar reproduciendo su vida en nosotros. Ahora vamos a llegar al porque noto ahí en el hambre, el Espíritu me está revelando que todavía hay pensamientos, no acá, pero ahí en el internet, porque llegó a China esto, de personas pensando, ¿cómo que Dios no sustenta mi vida? Yo sé que están ahí dando vueltas, que acá no. Déjenme construir. Juan 6:33, versión NBI, dice, el Espíritu da vida. La carne, pensamientos del hombre, sistema pensante humano, no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. A ver, ¿quién dice que la carne no vale para nada? ¿El pastor que tenés adelante o el Señor Jesús? Entonces, si acá está diciendo claramente, la carne no vale para nada, ¿por qué nos esforzamos tanto en que la carne sea bendecida? La carne sea llena de algo que Dios no tiene previsto que sea lleno, que es de cosas, que es de sustento humano. O sea, Dios, para que el Evangelio, a veces las personas dicen, el Evangelio no me funciona. No, la realidad es que el poder del Evangelio no está generando en nosotros lo que debería estar generando por una sencilla razón. El poder del Evangelio se encuentra con el poder de mi Evangelio. La buena noticia que es Cristo se encuentra con la buena noticia que yo creo que soy. Entonces ahí el Evangelio no tiene poder en contra del pecado, no tiene poder en contra. ¿Pero qué Evangelio? El mío. Porque el Evangelio es el poder manifiesto de Dios. El problema que el de Dios, para lo que Dios lo creó y para lo que Dios permitió que el Evangelio sea la noticia que nosotros recibimos. Pero si yo voy a vivir según mi Evangelio, o sea, según mis palabras, según mis buenas noticias, amados, nunca va a tener poder. Hay personas que viven plenamente en el rencor,
en el odio, en la bronca, no pueden solucionar su pasado, no pueden solucionar el presente, no pueden solucionar cosas de la vida. ¿Por qué no las pueden solucionar? Porque siguen tratando de solucionar con cuestiones humanas o religiosas situaciones que ya están solucionadas en la cruz. El Evangelio no permea al alma porque seguimos hablándole al alma de cómo tiene que resolver las cuestiones. Dios no está obligado a sostener desde la óptica o desde el pensamiento humano, ni a sustentar nuestra vida. Decí conmigo, pero, decirle a alguno que tenga ahí, pero, y hacele así, mirá, vamos a mostrarle. Pero la vida que nos dio, esa sí tiene orden genética de sustentarnos. O sea, Dios no está obligado a sustentar nuestra vida, pero la vida que nos dio sí tiene orden genética de sostenernos y sustentarnos. Y parece similar, pero no es. Porque una cosa es que yo le diga a Dios, todo lo que construí, vos lo tenés que sustentar. Entonces es Adán diciéndole a Dios, yo me fui del Edén, pero todo lo que construí, todo lo que hice, vos lo tenés que aprobar. Es los babilonios o los de la Torre de Babel diciéndole a Dios, ¿te gusta la torrecita que hicimos para llegar hacia vos? Vos la tenés que bendecir, la tenés que aprobar. O sea, es la persona diciéndole a Dios, bendecí todo lo que hago. Y a veces Dios se va a encontrar con personas que tienen una construcción tan grande, tan bien armada, tan cimentada, está tan arraigada, que no puede manifestar su poder para que esa persona pueda derribar esas construcciones y vivir en la vida de Dios. O sea, Dios es todopoderoso. Si hace unos días una persona decía, ¿por qué si Dios es tal cosa, el mundo está como está? ¿Por qué si Dios existe, se siguen muriendo chicos? ¿Por qué si Dios existe, sigue habiendo personas en situación de calle? Si Dios existe, peor, ahora peor, le redoblan la apuesta. Si Dios existiera, no habría guerras. Si Dios existiera, yo no sería lo que soy, porque yo sería mejor. Dios no está obligado a sostener ni sustentar absolutamente nada que el hombre haya construido. Dios no tiene por qué intervenir en la historia de los hombres de acuerdo a la necesidad del hombre. Dios no tiene, porque yo no estoy acá en defensor de Dios, es bastante grande y se defiende solo, sino que simplemente estoy explicándote que quizás no sea cosa que a veces la potencia del Evangelio no funcione como fue diseñado para funcionar, porque yo esté esperando que Dios haga algo que Dios no tiene previsto hacer. Porque Dios no anda improvisando. Dios no es que, llegó Vanessa, ¿qué haces Vanessa? ¿Cómo está? A partir de ahora tengo un propósito diferente, cambiamos todo, apareció Vanessa en la iglesia. Leo, apareció Leo, listo, cambiamos todo, a partir de ahora la vida es distinta, Leo, sin vos no era lo mismo. Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno y nosotros somos actores de ese propósito eterno. Entonces yo lo que te quiero es bajar las expectativas que tengas sobre lo que va a hacer Dios de acuerdo a las expectativas humanas. ¿Para qué? Para que no te frustres innecesariamente y ponerte en juego para que seas lo que Él ya dijo que sos. Porque en lo que Él dijo que sos va a funcionar la potencia del Evangelio. El poder de Dios se manifiesta en lo que Él habló. Él sustenta el universo con su palabra, no mi universo con su palabra.
Por eso lo que Dios creó tiene orden genética de autosustentarse y de sustentarlo. ¿Viste alguna vez una planta orando para hacer la fotosíntesis? No va a pasar, amado, porque ya sabe que hay fotosíntesis la planta. No anda viendo, uy, Señor, a ver si puedo hacer la fotosíntesis. Me voy a transformarme. No. La planta, por naturaleza, hace la fotosíntesis. ¿Viste al invierno decir, uy, no, que no venga el verano, que no venga la primavera? No sé. Quiero estar más tiempo, diciendo el invierno, por favor, Señor, me quiero quedar. No, las estaciones duran 3 meses. Estaciones duran 3 meses. Si vos querés que la estación dure más, es un problema tuyo. Si vos querés andar con campera en enero en la Bristol, no es un problema de Dios. Yo digo, cambio de temporada, y se terminó ahí. Decirle al de al lado, el ridículo vas a hacer vos, Dios no tiene nada que ver. Porque viste que solemos decir, esta es una oración que yo he escuchado, no acá, pero la he escuchado algún día. Oh, Señor, Señor, mira cómo estoy. Al final, como estoy yo, la gente va a decir que vos no existís. Señor, te estoy avergonzando. No, te estás avergonzando solo. Cuando hay un cambio de temporada, yo tengo que estar atento a ese cambio de temporada, amado, te lo vuelvo a decir. Dios sustenta el universo que Él diseñó con su palabra. Nunca va a sustentar el tuyo y el mío. Las construcciones humanas no tienen por qué ser sustentadas por Dios. Ahora vos me podés decir, bueno, pero yo el otro día oré y recibí un milagrito. Bueno, está bien. Que Dios tenga misericordia, que Dios exprese su paciencia, que Dios exprese su gracia, no quiere decir que esté aprobando. Hay personas que viven una vida tremendamente desordenada y creen que eso permite que Dios dicen que Dios me está aprobando, bueno, Dios me está aguantando. No, Dios te está soportando. Pero ese soportar es para que no te vayas al infierno. Es para salvación. Es para que la salvación se produzca y se reproduzca en vos. No es para que le tomes el pelo al Señor. O mejor dicho, el Señor no tiene problema. No sé si tiene pelo el Señor. Parece que como vos, Eva, más o menos el Señor. No tiene. El tema es que te lo tomás a vos mismo, te distraés, te creés la mentira de avance y no está pasando nada. Esto no es por acumulación de mensajes. Esto no es por acumulación de venir. Esto es por una vida que el Padre previó que funcione. Pero la vida de Él. Él nos entregó la posibilidad de vivir en su vida. Pero la vida de Dios sigue siendo de Dios. Yo te estoy explicando por qué a veces ese poder que es el Evangelio no funciona. La vida de Dios es autosustentable. Lo que están anotando, anótenlo. La vida de Dios es autosustentable. ¿Y cuándo esa vida nos sustenta a nosotros? Cuando definimos de una manera u otra comenzar a expandirla y a propagarla. Porque cuando la vida de Dios se empieza a expandir, ahí Dios dice, como mi vida se está expandiendo, más recursos de toda índole, no piensen solo en lo financiero, más recursos a le tengo que proporcionar. Entonces hay medidas mayores de Cristo que van en el alma sucediéndose, va aumentando Cristo en el alma. Y eso que va generando, si Cristo aumenta en el alma, amado, eso va a generar que venga lo que se necesite para que ese Cristo siga aumentando, se siga reproduciendo. Por eso la vida se autosustenta. Dios llama a su sustento. Dios no necesita de nosotros. ¡Ay, Señor, quiero que me sustente financieramente! No, Dios no necesita. ¿Sabes lo que dice Dios?
hacé producir tu vida, mi vida en vos, y vas a ver cómo el sustento aparecerá cuando tenga que aparecer. Lo que necesitamos entender nosotros es dejar fluir a la vida de Dios. O sea, dejar fluir el sustento de la vida. ¿Y qué necesitamos? Estar atentos para que nuestra manera de pensar no entorpezca el fluir de la vida de Dios. Estar atento. ¿Atento a qué? A la voz del Espíritu. Porque acá dice, el Espíritu da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabés dónde están esas palabras alojadas? En tu corazón y en el mío. Pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Eso fue el anuncio del nuevo pacto, el anuncio de cómo Dios se iba a manejar con nosotros. Ahora, si nosotros necesitamos parafrasear esto, no para cambiar la Biblia, sino para hablar de la realidad. Él puso su ley en nuestras mentes y las escribió en nuestros corazones. Porque esto ya está hecho, esto no es algo que va a pasar, es una realidad. Es una realidad que sigue constantemente. Decíamos hace unos días, ¿qué hace la predicación? Hacernos acordar de lo que ya está en nosotros. Hacernos acordar del Cristo que está en nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? Estar atentos para que el sustento de esa vida, que es la palabra de Dios, no sea entorpecido por nuestros propios argumentos. La Escritura dice argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Cristo. No es que se levantan acá afuera, se levantan acá. Nuestra lucha, ¿viste? Antes de ir con la Biblia y cortar a uno, cortar a otro, pegarle un bibliazo en la cabeza a otro, agarrar al diablo a bibliazo. Amado, nuestra lucha está acá. Porque si está resuelta en la mente, si está resuelta en nosotros, está resuelta afuera. Cuanto más podamos o cuanto más hagamos desaparecer al religioso que está en nosotros o que dejó, mejor dicho, todos sus reflejos, todos sus CD, todos sus libros. Mientras ese religioso más retroceda, yo les garantizo que más la vida de Dios va a producir lo que haya definido producir. Yo te garantizo también que lo que Dios definió siempre es más alto que lo que nosotros podamos definir. Entonces, ¿qué significa creer en Dios? Significa que lo que Él previó es más importante que lo que yo tengo previsto. Pero no desde un dogma, no desde una doctrina, no desde que si yo no pienso así, Dios se enoja conmigo. No, es desde entender, desde ser un poco más entendido y darme cuenta que si Dios lo previó y Dios no se equivoca, debe ser que es más importante que todos mis argumentos. ¿Y por qué dice argumentos y altiveces? Porque el segundo paso después de un argumento es la arrogancia, viene la altivez. ¿Y por qué se levantan contra el conocimiento de Cristo? Y se levantan contra el conocimiento porque hablan más fuerte de lo que Dios habla en nosotros. Pero si Dios tiene voz de trueno, sí, pero ese trueno no lo escuchan todos. Cuando suene la trompeta, dicen los fanáticos del Apocalipsis, ¿sí? Yo quiero decirte que esa trompeta no la van a oír todos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no va a adecuarse a lo que yo necesito oír. Él se va a adecuar a lo que Él necesita que yo oiga, y voy a oír porque Él me va a hacer entender. La única manera de no entender a Dios, no entiende a Dios quien no tiene la predisposición para entenderlo. A Dios le alcanza, mira, ni siquiera la fe, la predisposición de querer entender. Y ahí Dios va a permitir que lo oigas. Y dice claramente, y lo vuelvo a leer, mis palabras, las que le he hablado, son espíritu y son vida. Y cuando habla de vida, habla de resurrección. O sea, mis palabras llevan el poder de toda una genética que produce resurrección, que se come a la muerte que haya en el interior del hombre. Ese maldito religioso que no termina de ser crucificado por nosotros, porque en la cruz ya lo fue, amados, va a ser comido por la vida, pero para eso tengo que estar predispuesto a oír constantemente a Dios antes que oírme a mí. Porque quiero decirte algo,
Nuestra vida, la nuestra, es el producto de palabras que hablamos nosotros, pero también producto de palabras que hablaron todas las generaciones que nos precedieron. Este mundo es el producto de palabras. ¿Por qué Satanás, sistema de influencia, no el de pijama rojo, sino sistema de influencia? ¿Por qué Satanás logra gobernar? Porque logra hacerte y hacerme hablar lo que no corresponde. ¿Cómo gobierna el infierno? Haciendo hablar a las personas. Todo sistema humano se construye con palabras. Cuando hay que dar instrucciones, ¿cómo se dan las instrucciones? Palabras. Las palabras crean realidades. Las palabras crean sistemas. La palabra de Dios crea la realidad que nosotros definamos vivir si la creemos. Dios, en su palabra, ya construyó una realidad. Oírla va a producir que esa realidad se manifieste. Y ahí el Evangelio tiene poder. Cuando las personas hablan demasiado, el Evangelio se diluye en nosotros, no el Evangelio. El Evangelio nunca se va a diluir, pero en nosotros sí se diluye. Lo que buscamos, o se supone que buscamos aquellos que creemos, no es creer para que Dios haga algo. A veces queremos quedar bien con Dios. Entonces decimos, no, Señor, yo creo que lo podés hacer. Esa es Marta diciéndole al Señor, no, yo sé que lo vas a resucitar el día postrero a Lázaro. Y Dios diciéndole, tenés la resurrección y la vida delante tuyo. No estoy esperando que creas en que puedo hacer un milagro. Estoy esperando que creas en las palabras que yo te digo para que desaparezca el que tiene que desaparecer y aparezca Cristo en nosotros. Y cuando digo el que tiene que desaparecer, yo no lo quiero decir tan específicamente, pero sos vos y soy yo. Porque el poder de Dios se va haciendo perfecto en nosotros, ya lo es, pero se va haciendo perfecto en nosotros a medida que los pensamientos humanos le dan lugar al pensamiento divino, al pensamiento de Dios. Ahí sabes que empieza a pasar, no solo se reconstruye la realidad de Dios en nosotros. Yo quiero decirte que cuando hablamos de que se reconstruye la realidad de Dios en nosotros, es el poder que tiene el Espíritu de Dios hasta para reconstruir un cerebro. Es el poder que tiene el Espíritu de Dios para hacer funcionar algo, por más que los médicos digan que no funciona. Vos podés ir al médico y el médico te puede decir, tenés el hígado inutilizado. Y vos decís, sigue funcionando el hígado. ¿Por qué? Porque el Padre así lo previó por su palabra. Cuando vos ores, vos le tenés que dar la orden a tu cuerpo de que escuche la palabra de Dios. Ahora, si vos tenés la palabra de Dios y en vez de oír la palabra de Dios, preferís construir una realidad personal y pedirle a Dios un milagro, bueno, ese es el evangelio que tuvimos hasta hoy. Pero la palabra de Dios tiene capacidad por sí sola, no solo de sustentarse, también de sustentar, pero también de recrear, de reformar, de todo lo que está muerto, hacerlo vivir. O sea, se come la muerte. ¿Sabes lo que es? Aunque esté muerto vivirá, me voy a comer la muerte. De eso se trata, aunque esté muerto vivirá. Me voy a comer la muerte. No es que te va a resucitar y bueno, antes era uno más o menos, ahora soy más o menos lindo. No, no. Se come la muerte. De eso se trata el poder de la palabra de Dios. Amados, tiene que haber alguien que empiece, que dé el pie, el puntapié inicial, o que continúe con unos pasos más agigantados, entendiendo el poder que se nos dio cuando creímos en Él. Tiene que haber una generación que salga del poder religioso, del poder de pensamiento y al final no puedo, no lo voy a lograr. O lo voy a lograr pero por las mías. Y bueno, yo voy a salir de esta. ¿Cómo?
Yo de donde me metí voy a salir. ¿Cómo? Porque lo que está buscando el Señor es que la muerte en la que nos metimos, nosotros retrocedamos para que se coma Él esa muerte con la vida. Por eso necesitamos dejar fluir el sustento de la vida. Nuestro sustento es nuestra mente. ¿Sabes qué nos sustenta a nosotros? Nuestra mente. Pero acá dice el Señor, la carne no vale para nada. ¿Y entonces para qué me dio una mente? Para que procese los pensamientos de Dios. Para eso vos y yo tenemos mente. Para procesar los pensamientos divinos, los pensamientos de Dios. Y Él nos puso una mente para que podamos procesar esos pensamientos. Nos metió en una mente, que es la mente de Cristo. Si cada vez que tenemos que empezar nos falta alguien, nunca vamos a terminar. Esto es hasta que todos lleguemos. Pero no hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. ¿Y eso cómo se hace? Y se construye. Se construye. Con las ligaduras, dice, y los tuétanos, todos funcionando entre sí. Amados, si estamos todos bajo el gobierno de la misma mente, aunque tengamos más o menos entendimiento, todos vamos a poder funcionar y construir lo que Dios nos mandó a construir, y su vida va a ser potencia y poder en nosotros. Nadie, dice la Escritura, nadie le va a tener que andar diciendo al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Pero eso, ¿cuál es ese todos? Cuando funcionamos según la mente de Cristo. ¿Sabés dónde se terminan todos los problemas en las congregaciones o en las personas? Cuando las personas definen vivir bajo una mente, que es la mente del Señor. Vivir bajo una vida. Porque si cada uno de nosotros tiene una vida y le pide a Dios que la bendiga, va a ser muy difícil que podamos construir en la tierra lo que Dios planificó que construyamos. ¿Dónde está nuestro sustento? En la construcción que estemos realizando. O sea, si la construcción es personal, tu sustento va a ser personal. Pero si la construcción es eterna, el sustento es de Dios. Porque Él sustenta su construcción, Él sustenta su vida. Y lo que estamos construyendo es su vida en la tierra. Aunque no entendamos mucho, pero el hecho ya solamente de creer nos permite ser parte de esa construcción. Pero tiene que haber un momento que yo defina. Porque cuando todos estamos bajo la misma mente, cuando todos estamos construyendo aquello que Dios nos mandó a construir, empezamos a darnos cuenta de que no fuimos diseñados para ser reaccionarios a lo que hagan las tinieblas. Nosotros no podemos seguir pensando que la iglesia está para ir detrás de lo que el diablo hace. Nosotros estamos en la tierra para hacer vanguardia, para que las tinieblas intenten detener lo que como iglesia estamos construyendo. No es al revés la cosa. Y echo al diablo de acá, y echo al diablo de allá. ¿Sabés lo que están buscando las tinieblas? Creyentes para salir corriendo, pero creyentes. Las tinieblas no están buscando abogados cristianos, están buscando cristianos que sean abogados. No, voy a esta peluquería porque la peluquera es cristiana. ¿Qué sabés? Dios no quiere peluquerías cristianas, quiere cristianos que sean, si quieren, peluqueros. Porque cuando vos tenés en tu ser la vida y la entendés y empezás a saber la vida que portás, todo lo que toque en tus manos será ministración, aunque cortes el pelo, aunque levantes un fratacho. Por eso dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque es la vida de Él la que se transmite a través de lo que estamos haciendo. Ahora, cuando vos querés ser alguien, ¿viste? Cuando dice cantante, música cristiana. No, la música es música. Veremos si el que la canta es cristiano, porque puede estar acá arriba y cantar. No necesitamos cantantes cristianos, necesitamos cristianos. ¿Y qué es cristianos? Cristianos son pequeños Cristos, son la imagen de Cristo. De eso se trata ser cristiano. Se trata de ser reproductores de una imagen. Cuando las tinieblas ven un reproductor de la imagen de Cristo, lo están buscando. Lo van a tratar de detener de alguna manera, pero lo están buscando para salir corriendo de ahí.
Tu familia no necesita un padre o una madre que viene a la iglesia. Necesita una iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. No es la congregación abundante gracia la iglesia. Ahora, cuando no entendimos, cuando no murió el religioso que estamos adentro, ¿sabés lo que solemos decir? Yo soy la iglesia, así que no hace falta que me congregue, porque soy iglesia, estoy donde tú. Eso suele decir el que es arrogante, el que es evangélico, que es simplemente un religioso que tiene un concepto. Pero cuando entiendo la vida que se me dio y la construcción que Dios está realizando en mí. Mira, yo te quiero decir algo, Dios construye, el tema que yo lo deje construir donde tiene que construir. Porque todo Dios está, el varón perfecto, cuando dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el varón perfecto ya está. El tema es que nosotros nos acoplemos a esa estatura y a ese lugar donde Él ha definido. Y la única manera es hacerlo como iglesia, siendo uno, con una misma mente, un mismo parecer. Si todos estamos en la misma mente, todos estaremos construyendo lo mismo, aunque manifestándolo de diferentes maneras. Tenemos que reconocer, no que sin Él no somos nada. Ese es el primer estadio, el estadio de la deuda del religioso, ¿viste? Al principio está bien, oh Señor, sin ti no soy nada. Bueno, pues ya dejá de orar lastimosamente, dice el Señor. Ya sé que sin mí no sos nada, porque no me lo tenés que decir, yo lo sé. Con una uña te aplasto como una cucaracha. ¿Cuál es el punto? Que Dios dice, ya está, ya te di la vida. Ahora lo que tenés que hacer es reproducirla. Porque esa vida es para que sea vida y vida en abundancia. Yo quiero que todos ustedes puedan leer, y esto se los doy como tarea, pero desde la posición Cristo, les voy a dar la expresión. Toda la expresión, lo previo y lo posterior. Cuando dice la Escritura que el Espíritu que lo resucitó a Él de los muertos es el mismo Espíritu que habita en ustedes. Léanlo con la perspectiva de la vida de Dios. Pero ya lo leí un montón de veces. Volvélo a leer. No lo leí nunca. Léelo. Pero con el entendimiento de la vida. Si vos analizás esa expresión, es una bomba nuclear. Esa bomba nuclear que fue la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, amados, ese shock de potencia nuclear es el que se nos dio en nosotros cuando creímos en Él. Y es el mismo que quiere producir esa bomba nuclear constantemente en nosotros y desde nosotros. Solamente hay que oírlo. Necesitamos identificar la vida, que nuestra oración sea esa. Señor, quiero identificar cada día con más claridad la vida que me diste. Porque la vida que Dios te dio no es algo separado de Él. La vida que Dios te dio y me dio es Dios mismo. En el formato Cristo. Dios se dio a sí mismo para que todo el que crea en Él pueda vivir en Él. Por eso no hay tal cosa como tal cosa o tal otra me gobierna. Sí existe, en nuestro vocabulario está, eso está construyendo realidades. Pero la realidad es que la vida que se nos dio es para que nada tenga gobierno sobre nosotros, sino que solamente gobierne Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por el entendimiento que estás trayendo a tu iglesia. Señor, que nada ni nadie pueda escaparse dentro de nuestro entorno, pero aún nosotros mismos no podamos escaparnos del proceso de producción de tu vida en nosotros. Señor, que podamos
entender y aún, Padre, hasta en el espíritu sentir ese fluir, no con sentidos humanos, sentidos físicos, sino, Señor, con el sentido espiritual. Que veamos el poder de tu transformación, que no sea esto, Señor, una vida de religión. Que lo nuestro no sea una vida estancada, una vida frenada, una vida, Padre, que no se reproduce. Padre, que sea la vida que vos nos diste, la vida que vos proponés que vivamos, el motor que nos impulse día tras día. Señor, si en este lugar o al alcance de esta palabra hay personas con depresión, hay personas con angustia, hay personas que están en un proceso de trastornos de ansiedad, en un proceso de ataques de pánico, Padre, sea cancelado el poder de las palabras que el cuerpo humano le dicen a la psiquis para que eso se produzca. Y Padre, que el poder de la vida, el poder de la palabra de Dios hable más fuerte y más claro en nosotros. No porque te demos una orden, Señor, sino, Padre, porque necesitamos oírte con mayor claridad, con mayor entendimiento. Padre, le doy la orden a toda mente que está atravesando estos procesos, que oiga al Espíritu, que oiga a la palabra, que oiga al poder de la resurrección y de la vida, que deje de oír aquellas cosas de construcciones humanas. Señor, que las noticias de este mundo que han traído dolor, que han traído angustia, que han traído, Señor, a las personas pensamientos oscuros, pensamientos, Señor, en que nada va a poder ser modificado, nada va a cambiar. Padre, que el poder de la vida se coma la muerte de esos pensamientos. La muerte tiene que retroceder ante la vida la absorbe. Cuando hablamos de retroceso, no es que retrocede para tomar impulso, sino que hablamos de que es absorbida por la vida. Absorbida por la vida. Señor, personas que han construido en su corazón, que han construido en su mente, Padre, estructuras que son diseños humanos, diseños de pecado, diseños de muerte. Señor, sean derribados esos diseños por el poder de la resurrección y la vida. Señor, esos diseños que naturalizan el pecado, que le dan poder al pecado, que le dan gobierno al pecado, sean, Señor, en esta misma noche desestructurados, Padre, que sean desarmados, que sean desactivados y que el torrente de tu vida se manifieste con claridad y potencia. Señor, personalmente, y si hay alguien que se suma, yo renuncio a mis propios pensamientos y mis propias palabras. Señor, renuncio a toda palabra que construyó una vida paralela a la tuya. Señor, renuncio a toda palabra que construyó cosas que estoy sustentando yo mismo, que mis acciones tienen que sustentar. Hay personas cansadas, agotadas, agobiadas, porque tienen que sostener estructuras que han edificado, han construido. Señor, yo estoy dispuesto a que toda estructura que construí sea derribada, sea derribada. Padre, lo que tengas que derribar, derribalo. Y lo que tenga que derribar yo, decímelo. Lo quiero identificar, lo quiero ver y lo quiero derribar. Porque sé que si derribo mi estructura de vida, la potencia de tu vida se manifestará. Hay personas que tienen como un tapón y son sus propias construcciones. Hay un tapón que no permite que el Evangelio se dé a conocer. Una construcción que claramente puedo entender
con mi limitado discernimiento, es la construcción de cómo solucionar las cuestiones del pasado. Señor, sea derribado en mí toda manera humana de solucionar las construcciones del pasado. Rencores, odios, broncas, peleas, disensiones, situaciones que hasta hoy lo único que generaron es amargura en el interior. Señor, que podamos entender que por creer, el poder del pecado fue desactivado. El poder del pecado del que me hizo algo y el poder del pecado que me mantenía cautivo a lo que ese me hizo. Señor, que podamos ver que por creer eso es desactivado. Esa construcción es desactivada. Buscar justicia es una construcción humana. Buscar justicia es una construcción que genera una sed de venganza, una necesidad de que las cosas se solucionen. Padre, sea desactivada esa potencia que hasta hoy tuvo esa estructura. Y que el poder de tu palabra la termine de deshacer, Señor. Que tu palabra, que es espíritu y que es vida, fluya con claridad. Padre, si hay tapones que se han removido, bueno, Padre, que fluya tu vida. Que fluya tu vida. Que fluya tu vida. Hay vínculos entre padres, madres e hijos que no se podían terminar de clarificar, no se podían terminar de unificar por construcciones anteriores y formas de pensamiento. Señor, sea derribado lo que está alterando, toda construcción que esté alterando, que esté trayendo muerte a los vínculos en la familia. Sea derribada, Padre, sea derribada. Que sea el poder de tu verdad, el poder de tu palabra, la manifestación de tu vida a pleno. Señor, oro por una iglesia que manifieste tu vida con total plenitud. Papá, mamá, si construiste algo en la vida de tu hijo o de tu hija, con tus palabras, qué buena noche para derribar lo que construiste. Y permitir que el Espíritu de Dios nos diga cómo construir. Porque si derribamos en esas mentes, será derribado el poder que las tinieblas tienen por las construcciones humanas que metimos ahí. Señor, que podamos ver la obra completa de la cruz. La obra completa de la cruz, en el que el pecado y la muerte fueron expuestos, exhibidos públicamente y su poder quedó desactivado. Señor, que sea el poder de tu vida haciéndonos acordar que nuestra naturaleza ha sido cambiada. Nuestra naturaleza genética ha sido restaurada al diseño original. Que lo podamos ver claramente. Padre, declaramos tu verdad en nosotros, tu palabra, y declaramos que tu vida continuará produciendo vida y vida en abundancia. Porque la Escritura lo dice, la palabra lo reafirma y la verdad lo reproduce constantemente en nosotros. Gracias, Padre,
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.